Alimentaciones para chinchilla y degú, hámster y gerbo. ¿Quieres saber cómo se deben alimentar? No te pierdas este vídeo. Las chinchillas y los degús son animales que necesitan una alimentación muy cuidada y muy especial. Y por eso vamos a empezar hablando de ellas, con la nueva gama de piensos naturalis. Una gama de pienso que es completamente natural y que para ellos es grain free, está libre de grano, porque es muy importante alimentar tanto las chinchillas como los degús con la menor cantidad posible de hidratos de carbono. Por tanto, fuera de las fórmulas, los granos, fuera de trigo, maíz o cualquier tipo de grano. Si paramos un poco los pictos de la bolsa, podremos ir analizando la composición, qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene esta gama naturalis de Cunipic. Lo primero, el soporte dental. ¿Por qué? Porque todos los alimentos son naturales, son fibrosos, son materias primas que ayudan al desgaste dental. Como os hemos hablado, fundamentalmente son los senos de hierbas largas, abrasivos, los que van a ayudar a la mayoría de los roedores a ese mantenimiento del desgaste dental. Pero además, muy importante en chinchillas, pero más aún en los degús, el hecho de que no tengan azúcares añadidos. ¿Por qué? Pues porque, si bien sabéis, los degús, los azúcares, son muy perjudiciales para su salud. Les pueden volver diabéticos. Por tanto, nunca alimentaremos a degús ni con hidratos de carbono ni con frutas. Pero asimismo también las chinchillas, porque los hidratos de carbono en ellas son muy contraproducentes para los problemas intestinales. Es decir, eliminaremos de la dieta los hidratos de carbono. ¿Pero qué contienen? ¿Qué es lo que sí contienen? Aquí lo tenemos. Está compuesto por 3 tipos de henos diferentes. Por un lado, el Timothy, que como sabéis tiene muy bajas cantidades de calcio, lo que previene la función renal de los animales que ya son adultos. Pero además también contiene heno ryegrass, que es muy palatable, muy verde, muy apetecible y que le da a la fórmula esa frescura y esas ganas por parte de ellos de comerla. Y por último, el heno de pradera multifloral, con más de 45 plantas diferentes que hacen que la dieta en su conjunto sea muy rica y muy variada. Pero además también tiene, evidentemente, como podéis ver encima de la mesa, ingredientes naturales que hacen que la fórmula sea variada y muy apetecible. Y por último, rica en flores y plantas, como estáis viendo. Me gustaría que pudierais enfocar para ver todas las plantas diversas que se incluyen, que hacen que la fórmula sea rica, florida, variada y apetecible. Al fin y al cabo, no solo que sea buena, sino que se la coman bien. Y siempre me gusta dar la vuelta para enseñaros un poco cómo se reparten los nutrientes dentro del donut, o lo que llamaríamos la fórmula completa del alimento. Como podéis ver, hay un 66% de fibra, que fundamentalmente está compuesto a base de todos los henos que ya hemos nombrado, henos variados. Pero después pasamos que también tiene una composición de un 15%, que es muy importante, en vegetales y legumbres, que nos van a dar sobre todo la proteína y muchas de las vitaminas en las cualidades que tiene esta fórmula. Si os fijáis, la cantidad de aceite vegetal es muy pequeña, solamente un 2,5%, lo que hace que la fórmula sea muy buena a la hora de que evita el exceso de grasas, el que el animal se engorde por el hecho de consumir esta comida, aunque si bien siempre es muy importante resaltar que estos animales tienen que hacer mucho deporte. Además también vitaminas y una variedad de flores y hierbas es importante porque terminan de corregir lo que es la fórmula en total y fundamentalmente las flores porque le dan un olor y una palatabilidad muy importante para que la fórmula sea bien consumida en su conjunto. Cabe reseñar, como siempre os digo, las cantidades diarias recomendadas en función del tamaño de la chinchilla o del degú, pequeño, mediano o grande, cuánta cantidad debe consumir por día. Y por último también el código QR que os va a llevar a una página web donde os vamos a detallar más específicamente todas las necesidades de estos animales y más trucos y consejos para la especie. Y dejando de lado degús y chinchillas, nos pasamos a hablar de los gerbos, uno de mis favoritos, y los hámster. La alimentación de ellos es precisamente en estos animales donde la fórmula naturalis sí que tiene grano,
es la única referencia con grano y con una bolsa especial más pequeña. Aquí la tenéis. La fórmula contiene todos estos henos variados que hacen que sea muy corrosiva para los dientes, es decir, que como sabéis que les crecen los dientes durante toda la vida, que la propia fórmula ayude a ir desgastándolos, además con el soporte digestivo, es decir, es una dieta balanceada para que las digestiones se hagan lo más correctamente posible, pero además, y muy importante en estos animales, no hay azúcares añadidos a la dieta. Comparte con las hermanas de las propias fórmulas, muy rico en ingredientes naturales, una variedad importante, como podéis ver, de granos y de semillas y también de flores. Por supuesto, cuando la abrimos, el conjunto es maravilloso porque muestra una gran variedad de materia prima diferente que en su conjunto hace que sea una fórmula rica y variada.